Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Estamos en vivo, doctora, colegas, martes 23 y venimos del fin de semana que se festejó el Día del Padre, ¿no? Así es. Y hemos estado, Así es. Todavía se festeja. Todavía. Tanto que me lo pregunté, doctora, si se había festejado, ¿no? Todavía El Día se del Padre. festeja. Muy bien. Habíamos lanzado hace tiempo, no me acuerdo cuántos programas, que qué vendría a ser realmente hoy, Sí. en el siglo XXI, hoy en este mes de junio, ¿sí? Que fue el domingo, el Día del Padre, un día festivo por excelencia, es el primer día de la semana, lunes es el segundo, martes es el tercero, ¿sí? Y que debemos de preguntarnos, bueno, ¿qué es el Padre hoy en el siglo XXI, en este mes de junio del año 2026? ¿Qué se les ocurre? Pues en la línea de lo que usted había trabajado en uno de los programas anteriores, me parece que la semana pasada, cuando habló de, bueno, nos lanza y nos cuestiona a una dimensión de cómo hoy, siglo XXI, que se ha hablado, por lo menos por parte del psicoanálisis, de la caída del nombre del Padre. Eso fue en los años 70. Ajá. Hay que ubicar a nuestro público que Lacan recogió ya lo inminente que había acontecido en relación con el Padre. Y que sería, yo no lo tengo ahorita de memoria, pero que sería muy bueno recordar cómo describe él, que en los años 70, así 1970, él va a hablar de la caída del nombre del Padre, diciendo que ya el Padre en ese momento no era el Padre que había sido antes de todo el desgarriate que se organizó en 1982, creo que fue la encíclica del padre, del Pío, del Papa Pío, este es 14, Pío XIII, en donde se hizo cargo el Papa en ese momento, antes del siglo 1891. 1891, no 1900. Sí, no, 1900. Sino 1891. ¿Cómo? 15 de mayo de 1891. Así es, el Papa León XIII ya había anunciado Exacto, León. definitivamente la caída de el Padre en la sociedad. O sea, antes de que fuera el 1900, o sea, 8 años antes de que entrara el 1900 que anunciaba el siglo XX. Antes de que se dieran, 8 años antes de que se diera el siglo XX, ya el Padre había dejado de existir. Bueno, en ese ambiente, en esa situación mundial, ¿sí?, empiezan a aparecer las consecuencias de la revolución industrial. Entonces, no es cualquier cosa la revolución industrial y que estamos viviendo ahora. Por eso es muy importante colocar al Padre en este mes de junio, el domingo que se festejó. ¿Qué estamos festejando? ¿Realmente qué estamos festejando? ¿Sí? Porque desde los años 1891 el Padre ya había desaparecido, porque en esa encíclica, ¿sí?, León XIII está hablando de las consecuencias del desarrollo de la economía industrial, ¿sí? Es decir, para poder hablar actualmente de qué es un padre, tenemos que tomar en consideración los cambios significativos que ha tenido la humanidad a nivel mundial, toda la humanidad, ¿sí?, por el simple desarrollo del petróleo, por ejemplo.
porque eso fue. Ujú. Lo que cambió radicalmente la vida de los seres humanos fue el descubrimiento de los beneficios energéticos que podíamos sustraer del petróleo y de toda la sofisticación. Desde esa época hasta nuestros días, el petróleo ha venido sistemáticamente modificando la vida de los seres humanos, hasta llegar a la encíclica del Papa León XIV, Sí. que ahora dice, bueno, vamos a estar peor con las consecuencias de la inteligencia artificial. ¿Sí? De hecho, hay una entrada de la encíclica muy interesante. No la quieren buscar porque yo no lo tengo ahorita a la mano. Sí, ¿Se la traigo? sí. Pero usted sabe dónde la tengo. No, pero la puedo buscar. Ok. Bueno, pero ahorita, digamos mejor que se sienta ahorita con los recursos benéficos que tenemos, ¿sí? De esta vida electrónica, podemos, ¿está completa? Sí, doctora, nada más. Podemos ir rápidamente a obtener la información. ¿Qué dice Misael? ¿Cuál apartado, doctora? No, ningún apartado, es lo que dice en el inicio. El inicio. Lo que dice, carta encíclica magnífica Humanitas del Santo Padre León XIV sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Estamos en el tiempo de la inteligencia artificial. Es decir, ya ni siquiera podríamos decir, préstemela nuevamente, como va a iniciar el Santo Padre a decir lo que León XIV nos dice, ¿sí? En la introducción. En la introducción nos dice algo que es muy, pero muy importante. Dice, la magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva. Levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. Cada generación recibe como herencia la tarea de dar forma a su propio tiempo, hacer madurar la historia como un lugar donde se proteja la dignidad de cada persona, se promueva la justicia y se haga posible la fraternidad. Pero en cada época se cierne el riesgo de construir un mundo inhumano y más injusto. A mí me parece que son cosas, independientemente de que el Santo Padre lo diga en función de su línea espiritual, nos está espetando una verdad que no podemos negar. ¿Sí? Sin embargo, la época es peor que la anterior. Y ahí vamos. Entonces, no se trata de ver la encíclica única y exclusivamente, bueno, el Papa. ¿Sí? También el Papa y la Iglesia Católica pues tiene mucho que desear, porque cuánta historia de perversión, de desmanes, de lujuria, de tantas cosas que se promovieron en el Vaticano. Pero independientemente de eso, eso no quiere decir que en lo cotidiano no haya exactamente lo mismo que en el Vaticano. Niños que en el kinder yo veía como un niño calculaba el ver correr a un compañero, le metía el pie, el niño se tropezaba, se rompía la cara, se rompía los labios, lloraba, se ensangrentaba, y el niño que habían le metido el pie se reía gozoso
se daba la vuelta y él había encontrado una enorme satisfacción al llevar a cabo semejante acto. Bueno, si no fuera por Freud, ahorita estaríamos también única y exclusivamente diciendo, bueno, es que la maldad existe, pero tenemos las estadísticas y a la inteligencia artificial. ¿Para qué? Pues para que nos haga una evaluación si hay más maldad ahora que amor, o hubo más crecimiento, ¿sí?, del amor que la maldad. Y ya. Sí. Es decir, ya no tenemos por qué sorprendernos del acto calculado, de la maldad concreta del niño en el kinder. Y de encontrar ahí lo que Freud descubre, un placer en poder destruir al otro. No digamos todo lo que se ha gestado en las guerras. Sí. Bueno, y justamente, o sea, creo que en cuanto a la deshumanización, el haber convertido frente a una imposibilidad de manejar tangiblemente números elevados, sobre todo del aumento de la población, porque es una de las consecuencias de la revolución industrial, es decir, un aumento considerable de la demografía global. Creo que desde ahí empezar a contabilizar la humanidad en cuanto a cifras. Sí, se empezaron a crear los censos. Sí. ¿Cuántos habitantes hay en el planeta? ¿Cómo para qué? Pues para saber no a cuántos tenemos que alimentar, no, sino para saber cuántos tenemos que hay que eliminar. Claro, sí, eso es en lo que se ha convertido el siglo XXI y lo acabamos de vivir con la pandemia. Entonces, creo que ese primer paso de deshumanización, en cuanto al psicoanálisis ahorita que nos decía, la estadística, bueno, nos ha dicho siempre, la estadística en el psicoanálisis es 1, basta que haya 1, con que haya 1. Entonces creo que eso nos lleva a ser pero cercanos. le complemento para que quede mucho más claro su discurso para la audiencia. La estadística psicoanalítica es un solo caso que aparezca en la clínica, un solo caso que no esté diciendo de viva voz, porque bueno, el psicoanálisis solamente funciona por la palabra del analizante. Entonces, que nos esté diciendo de viva voz un solo analizante algo absolutamente distinto al común denominador del lenguaje coloquial. Claro. Entonces, la estadística es que si hay un caso en la clínica, hay millones ya en el mundo entero. Esa es la estadística. Nada más era aclarar, profundizar. Sí, y eso, o sea... Porque si usted dice 1, el público no entiende. Ok, entonces, esa posibilidad que existe, bueno, que usted no las transmite de esa manera tan diáfana, pero que al analista le permite no quedarse en esa deshumanización de su cotidiano, sino estar abierto a esa escucha y ser impactado por cada uno de sus casos. Entonces, la situación álgida que puede presentar la maldad verbalizada por el sujeto, pues no va a ser en cifras y no va a ser desde la información como actualmente se maneja, que es otra de las líneas del Papa, que a mí me llamaba mucho la atención que dijera desarticular el lenguaje, y no recuerdo las palabras precisas, pero era en función de darle otro estatuto a la palabra. Claro. Maneja ambos, ¿no? Lenguaje y palabra. Y dije, ¿por qué el lenguaje? Porque justo es la sistematización, ya no del discurso, sino es la sistematización de la palabra sin discurso, es decir, sin que haya un sujeto implicado. Es la información por la información, que es a lo que nos quieren llevar. A lo que nos han llevado
del adoctrinamiento actual, pero también de la deshumanización actual. Ya esa información, ver cuántos muertos hay diarios, ya no me impacta, independientemente de que me lo pongan de manera distinta, ¿no? Ahora fue un niño, ahora fue un señor que mató acaba de suceder al logópeda de su hijo, en fin, ya no es esa, lo mató a golpes. Bueno, no voy a decir más porque no tengo más que la noticia muy escueta. Uh-huh. ¿Alguien más sabe de ese crimen? No. Parece ser que abusó del alumnito, ¿no? Y el padre al enterarse... ¿Cómo? A ver, doctora. Sí, parece ser, también lo leí un poco por encima, que abusa el logópata... Logópeda. Sí, abusa del niño y el padre cuando se entera va al consultorio y lo mata, ¿no? No, lo mata a golpes. A golpes. No, un momento, y lo mata, no. Hay que dejar bien claro que no es que lo mate, sino que va y lo mata a golpes. Cuando se entera. ¿Por qué a golpes? Creo que porque lo sorprende en la escena, lo que él llega a ver, porque llega antes por su hijo, entra al consultorio. Eso realmente no sé, o sea, se empieza a degradar la información, pero lo que yo había visto es que él regresa antes por su hijo y lo que encuentra en el consultorio es el niño con los calzones abajo, con el logópeda, y se le va encima. Y lo mata. A golpes. A golpes. Uh-huh. ¿Y cómo podemos valorar, digamos, analíticamente hablando? Porque nuestra responsabilidad es el psicoanálisis. Y el psicoanálisis lo primero que lleva a cabo es no moralizar el acto. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la postura del psicoanalista? Porque en la cuestión, digamos, del derecho, hay una moral incluida. ¿Sí? El derecho no funciona con la ley fuera de la moral, y fuera de lo afectivo, y fuera de los sentimientos. Porque hay, por ejemplo, una disminución del castigo a aquel que ha asesinado, porque se puede analizar que bajo una situación emocional, como puede ser la del padre viendo la violación, ¿sí?, vaya y mate al otro. Eso atenúa en la disciplina de la abogacía, ¿sí? No se jurídica. llama del derecho. En la disciplina del derecho atenúa los cargos porque se toma en consideración una situación emocional. Bueno, por eso el psicoanálisis y el derecho tienen muchas cosas en común, porque en el derecho se atenúa la pena o la carga de la pena según la situación emocional que llevó a ese sujeto al crimen. Por ejemplo, este caso. ¿Y alguien tiene más información sobre el caso? Bueno, podemos buscarlo. Sí, se busca. Pero bueno, ¿cómo es que reciben las noticias? Porque están inscritos ustedes a recibirlas. Sí, o a estar al pendiente por las aplicaciones, redes sociales. Porque ya ahora es en las redes sociales cada escándalo medio de información. No, ya no son medios de información las redes sociales. No, las redes sociales ya están afectadas y influenciadas, ¿sí?, por ideologías, donde se va a utilizar el impacto del escándalo, por ejemplo, con las noticias de este tipo. Eso no lo podemos ocultar ni negar, ni tampoco dejar de reconocer que nosotros, psicoanalistas, nos vamos a impactar, no de la misma manera que el resto del público, pero nos vamos a impactar porque somos poseedores de toda una vida afectiva que no se modifica por el psicoanálisis, sino sobre esa vida afectiva que llega
al diván pura, ¿sí? Hace el que va a devenir analista, hace una neocreación en relación al cúmulo de afectividad que posee también como fuente para poder escuchar los crímenes del otro. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué encontraron? No carga. No, tampoco me carga. Estoy esperando a que cargue la noticia. Dice que un hombre de 24 años se encuentra en prisión provisional tras confesar el asesinato del logópeda de su hijo de 2 años en Valencia, España. Es el mismo caso, ¿verdad? Sí. El suceso ocurrió a mediados de junio del 2026 en el barrio de Marxalenes. El agresor justificó el crimen alegando que el terapeuta estaba abusando sexualmente del menor. Sin embargo, los presuntos abusos continúan bajo una rigurosa investigación policial y judicial. Entonces aquí en la cronología dice que... Bueno, ya no está vivo el muerto, Sí. ajá, también digamos para llevar a cabo su defensa. Claro, claro. Ajá, ok. Sí. Pero sí podemos juzgar algo del orden de lo insoportable para el padre. ¿Qué? Haber visto la escena. No, ¿qué? ¿Qué es lo que fue, digamos, insoportable para el padre? Abuso. El saber que... No es un saber. Ok. Él está frente a una imagen. Es la vivencia que tiene al momento de percibir el acto de este sujeto hacia su hijo. Por eso, sí, estamos en eso. Pero ¿qué es lo que mueve al padre a ese nivel de violencia? ¿Qué? Porque no nos vamos a quedar igual que los periódicos diciendo la misma estupidez. Claro. Puede ser la indefección del niño de 2 años frente a... No. Ok, Ok. él es incapaz. No. Él, lo que lo lleva a esa violencia, que es lo que quiero que analice, no se quede callada, ¿sí? Que lleva al padre a esa violencia y a esa efectividad de matar al otro a golpes, es decir, con su fuerza, que es lo que a él lo moviliza para llevar a cabo ese acto y sobre todo ese desplazamiento de fuerza. El amor por el hijo. Exacto. Pero además, La satisfacción que él observa en el horror del logópata o logópeda. O el de la abuso especie. se llama El abuso. Sí. Ajá. El abuso. Entonces, ¿qué fuerza psíquica no habrá en el padre, digamos, como para festejar la paternidad? Claro. Si nosotros tenemos un caso en donde un hombre de 23 años, 24. ¿no? Dijo Mónica Paulin, 23. 24. 24, ok, Sí. vuélvelo a leer. Sí, un hombre de 24 años se encuentra en prisión provisional tras confesar el asesinato del logópeda de su hijo de 2 años. En O sea, Valencia. él va y lo Lo confiesa. confiesa. No Va espera a ser ensangrentado. aprehendido. No. A ver, ¿por qué? ¿Ustedes por qué creen que eso es? Porque de todos modos es un acto... No. ¿Por qué es? Porque diríamos que es un acto justo, es un acto dentro de la ley en el sentido del que él no se escabulle, no lo hace en una maldad, sino lo hace en una protección. No, lo hacen una justicia, por favor. Sí. Por favor, ¿sí? Es decir, pero a ver, ¿qué más? Que hay una convicción ahí en relación a su propio acto y lo que lo lleva a cometerlo, que no es algo que él tenga que ocultar ni que esté, digamos, en una situación de conflicto, sino es ir y declarar lo que hizo y por qué lo hizo en esa convicción de justicia. En primer lugar, no es una convicción de justicia. En él, aparte de lo que usted dijo, el amor a su hijo, Sí. el amor a su hijo le da toda esa fuerza física para matar al otro a golpes. Bueno, primero que nada, ese amor
ante la imagen precisamente de lo que hemos denominado muy bien abuso sexual. El abuso sexual. ¿Sí? Pero como su acto lo lleva a darse cuenta, a tomar conciencia de que ha matado a un hombre, va y se entrega. Por eso está en prisión provisional. Sí. Porque él es el que va y dice, he matado a un hombre a golpes por esta situación. Entonces vemos que la línea del amor, por lo menos en este padre, y ojalá la hubiera en todos los padres del mundo, ¿sí? La línea del amor lleva también al hombre a estar juzgado y estar bajo la justicia, que se juzgue su acto. No se escapa y huye. No, sino él da la cara, por eso está en prisión provisional. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que podríamos dejar a la reflexión general del público que nos escucha, ¿qué es un padre en el siglo XXI, en el mes de junio del 2026? Es todo por hoy.